El coronavirus es una situación que está afectando al mundo. Por eso, en entrevistas Punto de Corte, hemos contactado al terapeuta y educador Oscar Misle, quien nos dará detalles sobre cómo debe manejar la familia esta situación. Bienvenido, profesor, a Punto de Corte. Muchas gracias, Johan, por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones y sobre todo por la posibilidad de hacer un llamado para que podamos como ciudadanos abocarnos pues a la búsqueda de alternativas para poder superar esta crisis que nos ha generado el coronavirus y sobre todo sirva para como persona en nuestra esencia humana entender lo vulnerable que somos y la necesidad que tenemos de poder estar apoyados y de poder acompañarnos en estos procesos. Lo primero que quisiera preguntarle, profesor, es: la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que las personas más vulnerables ante este virus son las de la tercera edad, pero hay un factor que no se menciona o se menciona muy poco dentro del contexto del que estamos hablando, y son los niños. ¿Cómo debe manejar, cuál deben ser las herramientas que deben emplearse en este caso para manejar una contingencia como la que se vive actualmente en el mundo? Sí, mira, con los niños es clave preguntarle qué sienten, qué piensan. Los niños se dan cuenta pues de lo que está pasando, simplemente hay que crear la oportunidad o la posibilidad de que ellos puedan compartir sus inquietudes, sus temores. Y es importantísimo cuál es la actitud que debemos tener los adultos, sobre todo para poder responder de forma clara, de forma directa, pero sin dramas. Si bien es cierto que es una situación delicada, difícil, hay que tener serenidad, buscar el momento apropiado, el momento oportuno para hablar con ellos y poder crear un clima de confianza para esclarecer sus dudas. La segunda pregunta, profesor, es: ¿qué recomendación le daría usted a los padres que lo pueden estar escuchando en este momento? Porque si bien es cierto, se ha hecho una campaña global con respecto a la prevención, pero poco se habla del rol de los padres en el hogar con respecto al coronavirus. ¿Qué le podría decir usted referente a ello? Sí, la mejor forma de proteger a los niños, al niño, es, además de comunicarle o darle la información para prevenir, es un poco ver cuáles son los valores que hay que desarrollar en esta campaña. Por ejemplo, la importancia de la solidaridad. No basta con evitar enfermarse, sino también hay que comentarle a los niños, conversar con ellos sobre la importancia de prevenir que otros se enfermen. Por eso es que el aislamiento es básico y es necesario. Es importante que los niños entiendan que no se está poniendo en riesgo su afectividad, sino es para proteger su salud, que en estos momentos no es conveniente los abrazos, los besos, pero sí se pueden buscar otras formas alternativas de poder manifestar el amor y el afecto. Sobre todo es muy importante tomar en consideración los niños que tienen familiares fuera del país. Recordemos que es una pandemia y que por lo tanto puede ser que haya papá, mamá, una abuela, un tío, una persona muy cercana esté en un país de los también que están afectados. Entonces es importante que a través de las tecnologías puedan comunicarse para que ellos sepan que están vivos, que están bien, que están protegidos y eso los resguarda emocionalmente de padecer de alguna depresión, alguna tristeza continua por la duda de no saber cómo están sus familiares. Profesor, las crisis muchas veces o situaciones como estas podrían ser un detonante familiar. ¿Cuál es el rol que cumpliría cada persona en la familia con respecto a estas campañas o a esta situación que está atravesando el mundo? La familia juega un rol importante en estos momentos, sobre todo tomando en consideración que por la cuarentena vamos a estar más tiempo juntos y se van a hacer más evidentes las diferencias que existen en gustos, intereses y sobre todo la forma de ir asimilando todo este proceso. Hay que estar atento porque puede ser que en momentos por la hostilidad que se pueda crear en la familia por esas diferencias, puedan haber discusiones, se puedan haber agresiones. Entonces la familia debe estar atenta de sobre todo cómo se siente al momento de actuar, evitar reacciones que puedan ser ofensivas o que puedan ser violentas, sobre todo el castigo físico, porque el niño comienza a portarse de una manera inadecuada o alguno de los familiares
explota porque se sintió, se siente mal, está aburrido. Entonces hay que comunicarse, pensar, respirar profundamente para ser tolerantes con los demás y poder entender que este proceso hay que hacer mucho énfasis en cómo lograr una convivencia que ayude y no que más bien dificulte el proceso que nos toca vivir juntos como familia para poder superar esta crisis. Ya ajustándonos un poco más al contexto en el que estamos, profesor, ¿cree usted que las medidas que se han establecido con respecto al coronavirus en el país son suficientes o cree que hay dinámicas que no se están cumpliendo o hace falta mucho más enfoque en estas tareas? Definitivamente la cuarentena es necesaria, pero como medida no es suficiente. La intención de Nicolás Maduro de pedir el aislamiento para que evitar el contagio era necesario, pero esto debe ir acompañado con mayor información en relación a cómo vamos a hacer, por ejemplo, con la continuidad escolar de los muchachos, cómo va a ser la coordinación con los centros educativos, cómo va a ser además la atención cuando se dé la enfermedad, cuando se haga presente, cómo va a ser los mecanismos que se van a utilizar para poder actuar, sobre todo para que lo conozca la familia y entendiendo que tenemos un sistema de salud muy debilitado y tenemos también que conocer cómo se están dando respuestas ya cuando el mal está hecho y sobre todo cómo hacer para que las familias puedan, cuando tienen un paciente que está en casa, un abuelito o una persona afectada por el virus, cómo actuar, si deben aislarse o no. Hace falta todavía mucho más información, formación en relación a lo que es el coronavirus. Profesor, ¿cree usted que la ciudadanía está acatando lo suficiente estas medidas que se están estableciendo como de prevención ante el coronavirus? La población ha ido entendiendo poco a poco el llamado o la necesidad del aislamiento, sin embargo todavía falta, ve todavía unas personas por la calle, claro, algunas van a hacer compras, pero hay que entender qué significa pues la cuarentena y cómo puede la persona colaborar en sus comunidades, quedándose en sus casas, difundiendo información, utilizando las redes sociales para hacer llamados, no prestarse a difundir cadenas que no son de buena fuente o que pueden generar alarmas. Es muy importante entender que esta pandemia nos afecta no solamente a nosotros como venezolanos, sino a la comunidad internacional. Por lo tanto, hay que reconocer pues lo que significa para nosotros esta oportunidad de ser solidarios, de respetuosos y comprender los procesos que se están viviendo no solamente en el país, sino fuera. No quería dejar de mencionar la importancia que tiene la educación emocional en estos momentos para reconocer, para poder identificar, para poner en palabras lo que siento. Es decir, estoy triste, estoy angustiado, estoy confundido. Esto nos hace tomar conciencia de que somos vulnerables y que necesitamos apoyo. Cuando nuestros niños lo hacen, no juzgarlos, sino al contrario, escucharlos. Si es posible, parafrasear lo que dicen para que ellos sientan que cuando ponemos en nuestra boca sus palabras, ellos se sientan escuchados. Y es un proceso que nos va a permitir, con toda seguridad, si lo hacemos de manera adecuada, fortalecernos como familia. Bueno, muchas gracias, profesor, por su intervención. Le agradecemos y bueno, le enviamos un fuerte abrazo. Han sido palabras del educador y terapeuta Oscar Misle, quien nos ha dado detalles sobre el rol de la familia en la campaña contra el coronavirus. Despedimos este programa especial para ustedes. Reportó Johan Pimentel.